A todas y a todos ustedes. La 64ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, han organizado la conferencia La defensa de la Constitución a la luz de la reforma de 2011, impartida por el magistrado Guillermo Cuauhte Vargas en el marco de la conmemoración del 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Damos la más cordial bienvenida del Presidium al diputado Gerardo Peña Flores, presidente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Bienvenidos. Agradecemos la presencia también de las diputadas y diputados integrantes de la 64ª legislatura que hoy nos honran con su presencia. Bienvenidas y bienvenidos. Nos acompaña también el licenciado Abelardo Perales Meléndez, consejero jurídico del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Bienvenidos. Nos acompaña también la maestra Blanca Eladia Hernández Rojas, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. La consejera María de los Ángeles Quintero Rentería, representante personal del consejero presidente del TETAM, Juan José Guadalupe Ramos Charret. Por supuesto, también agradecemos la presencia de nuestro ponente, el magistrado Guillermo Cuauhte Vargas. Bienvenido. Nos acompaña también la licenciada Olivia Lemos Martínez, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en Tamaulipas. De igual forma, agradecemos la presencia de las y los magistrados de las diferentes instituciones que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Están también las instituciones educativas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad La Salle. Bienvenidos. De igual forma, agradecemos a los funcionarios federales, estatales, municipales, a los invitados especiales, al personal del Congreso del Estado, a los medios de comunicación. Sean todas y todos bienvenidos. Bien, escuchemos el mensaje del diputado presidente Gerardo Peña Flores. Adelante. Muy buenos días a todas, a todos, a cada una de las autoridades aquí presentes. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, Blanca, Rosalba, Heli, a todas y cada una de ustedes, a nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, muchas gracias por estar aquí. Desde luego a mis compañeros y compañeras diputadas y diputados de la 64 legislatura, pero sobre todo usted, magistrado, gracias por estar aquí, por engalanarnos con su ponencia, que será desde luego pues muy ilustrativa para todos nosotros, particularmente aquí para los funcionarios, las funcionarias del Congreso del Estado. Gracias de nueva cuenta por estar aquí. Licenciado Abelardo, gracias también por su importante presencia. Decirles qué mejor día, qué mejor marco para comentar que justamente en la 64 legislatura, hace algunas semanas, presentamos una iniciativa precisamente para actualizar nuestro principal marco normativo, y hoy que estamos celebrando el aniversario 103 de la Constitución Federal, el 99 de nuestra Constitución Estatal, pues es el marco perfecto para platicar un poco de lo que vamos a hacer. Ustedes y yo sabemos que hace 100 años simplemente había temas que hoy por hoy son una realidad y son importantes para el desempeño, desenvolvimiento de nuestras instituciones, pero sobre todo nuestra sociedad, y que hace simplemente 100 años pues no eran temas, y me refiero, por qué no decirlo, a tecnologías de la información, medio ambiente, turismo, y muchos temas que hoy por hoy son fundamentales, insisto, para la vida diaria de nuestra sociedad tamaulipeca. Por eso es que consideramos importante
preciso y justo que vayamos a actualizar nuestro principal marco normativo, que es la Constitución Estatal, en su centenario. Justamente el próximo año se estarían cumpliendo el año 100, por supuesto, de vida a nuestra Constitución, y este 2020 vamos a trabajar en una gran convocatoria, llamando expertos, llamando peritos, donde quiero, desde luego, desde este momento, pedirles su participación activa, precisamente para que entre todos los conocedores de las diferentes materias a lo largo y ancho de nuestro estado haya una participación muy importante en mesas de trabajo especializadas en las diferentes materias y podamos desde luego nutrir este marco normativo, esperando que dure cuando menos 100 años más y que la visión que tengamos todos juntos pues obviamente nos permita darle a Tamaulipas un documento que sea, si bien es cierto quizás no por sí solo modifica la realidad, lo que sí hace desde luego es potenciar las políticas públicas, potenciar las instituciones y potenciar, por supuesto, la vida diaria de los tamaulipecos. De nueva cuenta, muchísimas gracias, magistradas, magistrados, consejeras, consejeros, amigas, amigos, todos ustedes, gracias como siempre por estar aquí. Bienvenido, señor magistrado. Bien, antes de iniciar la conferencia, me voy a permitir dar a conocer una semblanza de nuestro ponente. Guillermo Cuauhte Vargas es magistrado de circuito, integrante del primer tribunal colegiado en materia administrativa y civil del 19º circuito. Nació en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. En sus estudios cursó la licenciatura en Derecho en la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es maestro en Derecho Fiscal por la misma universidad, con título de doctor en Derecho. Aprobó el curso de posgrado, experto en intervención con mujeres y víctimas de violencia de género, impartido en 2012 por el Centro de Formación Superior de Posgrado, Instituto Europeo de Estudios Empresariales en Granada, España. Entre los cursos recibidos, entre otros, está la especialización judicial. Tiene preparación y capacitación para actuarios del Poder Judicial de la Federación, básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, preparación y capacitación para secretarios de juzgados de distrito, preparación, capacitación para secretarios de los tribunales unitarios y colegiados, todos impartidos por el Instituto de Judicatura Federal. Además, cuenta con diversos diplomados ofrecidos por distintas academias. Ha participado en diversos talleres y congresos de juzgar con perspectiva de género, impartido por diferentes instituciones. Dentro de sus actividades académicas, ha sido maestro en diversas materias en el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Estudios de especialidad en el Instituto de la Judicatura Federal, extensión en Ciudad Victoria y docente en varios cursos que se imparten en dicha escuela judicial. Recientemente, también catedrático de la Universidad La Salle Victoria. Además, ha sido ponente en conferencias y diplomados con diversos temas en la Casa de la Cultura Jurídica de Ciudad Victoria, ministro Fernando de la Fuente Sanders. En su carrera judicial, inició en el Poder Judicial de la Federación como oficial judicial y, en ella, ha tenido las siguientes responsabilidades: actuario judicial, secretario de tribunal, juez de distrito, magistrado de circuito adscrito al Tribunal Unitario. Ha fungido como presidente e integrante del Pleno del 19º circuito y actualmente se desempeña como magistrado adscrito al primer tribunal colegiado en materia administrativa y civil del 19º circuito. Tiene el uso de la voz. Adelante. Buenos días. Agradezco desde luego la invitación de don Gerardo Peña Flores, diputado presidente de este honorable Congreso. Agradezco la presencia de las personalidades que nos acompañan en esta hora y el evento que hoy nos convoca es la conmemoración del 103 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución, la que desde luego, más allá de ser un documento que contiene reglas específicas de organización del Estado y además que contempla los derechos humanos de sus habitantes, debe, en mi consideración,
festejarse como un verdadero documento que contiene las directrices para que todos y cada uno de nosotros realicemos nuestro proyecto de vida. Que todos y cada uno de nosotros seamos felices, porque a eso estamos llamados. Es un documento que nos sirve, la utilizamos todos, todas, y con independencia de nuestros orígenes, de nuestras afinidades, con independencia de nuestro origen étnico, ustedes lo saben, las categorías sospechosas que contempla el primero de la Constitución, es un documento que es necesario festejar. En momentos como este es cuando la mencionamos, pero día a día todos tenemos la obligación de respetarla, de vivirla y de disfrutarla para que ese proyecto de vida sea realizado. Para dar pauta a mis comentarios, vale la pena mencionar algunos de los derechos humanos inmersos en nuestra Constitución. Yo sé que aquí hay especialistas de derecho constitucional. Solo mencionaría, para que lo recordemos, que sepamos de qué estamos hablando, qué es lo que protege nuestra Constitución. Desde luego el derecho a la igualdad ante la ley, la no discriminación, la autodeterminación de los pueblos, la educación, la vida, la protección de la familia, la libertad de profesión, la libertad de expresión de ideas, el derecho de petición, el derecho de asociación, el derecho de poseer armas y portarlas, la residencia, la circulación, la seguridad jurídica desde cualquier óptica, la justicia pronta, los derechos inherentes a los procesos penales, el derecho a la nacionalidad, la ciudadanía, los derechos políticos, solo por señalar algunos para recordar qué es lo que tiene nuestra Constitución. Esos derechos humanos no son solo de personas individualmente considerados, sino también como parte de un grupo social. Esto desde luego protege a los sectores, a todos los sectores, pero en particular intenta proteger a los más desvalidos, que recordemos que es así como surge nuestra Constitución, de la lucha de grupos sociales, por ejemplo los trabajadores, los campesinos, que se protegen en mayor medida en nuestra Constitución. Pero no debemos olvidar que los principios fundamentales contenidos en nuestra Constitución y que han sido interpretados por el orden constitucional vigente atiende a los mínimos que son necesarios para nuestra existencia. Eso es lo que nos hace ser el país que somos. Esos derechos humanos que están consagrados en la Constitución serían los mínimos que tenemos como seres humanos. Como todos sabemos, en nuestra Constitución se encuentran contenidos los elementos esenciales de todo Estado democrático: la soberanía, la autodeterminación, la igualdad de los Estados, la solución pacífica de controversias y la garantía de respeto a los derechos humanos. El cumplimiento de tales elementos es lo que va a permitir honrar a quienes dieron a México esta ley fundamental. Esos principios de convivencia y de respeto, de límites a la actuación de la autoridad y de reconocimiento a derechos sociales y humanos son los que nos dan la posibilidad de estabilidad y paz. Es en este marco que les propongo reflexionar sobre el tema de la defensa de la Constitución. Mi óptica va a ser basado en la teoría del caso. Les voy a comentar algunos casos relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los cuales se ha venido consolidando esta reforma constitucional de 2011. Para hacer mención de ella, recordemos que el orden legislativo llevó a cabo una labor que desembocó en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en la que, según sus trabajos parlamentarios, tuvo la necesidad de reconocer los avances que habían surgido en el derecho internacional de los derechos humanos, esto en materia de protección y salvaguarda de los mismos. En nuestro sistema debieron ser adoptados todos esos derechos para hacer frente al rezago que existía en la materia de los derechos humanos. Es a partir de esta reforma constitucional de 2011 que el Poder Legislativo concluyó establecer en la Constitución el principio universalmente aceptado de que los derechos no son producto de concesión del Estado, sino constituyen un ámbito de libertad propio del ser humano que debe ser amparado por el derecho y por las instituciones estatales. Derivado de esa reforma, encontramos en nuestra Constitución, particularmente en el artículo 1 constitucional, que las personas gozan
tanto de los derechos previstos en la norma suprema, así como de aquellos que se reconocen en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Derechos que a raíz de la reforma de mérito adquieren un rango constitucional y por eso también adquieren el mismo valor en cuanto a los efectos y vinculación existente entre esos tratados y nuestros derechos nacionales. Esa reforma, como saben, trajo consigo la incorporación del principio pro persona y la interpretación conforme, y desde luego la obligación por parte del aplicador de la ley de hacer efectivos los derechos contenidos en tratados, convenios de derecho internacional en materia de derechos humanos suscritos por México. Se generó, por tanto, un sistema más amplio de protección y de mayor efectividad de los derechos humanos, en el que se incluyó un reforzamiento a los órganos públicos no jurisdiccionales. En esa propia reforma se incorporaron las obligaciones de las autoridades, las que ya sabemos: prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. Resumiendo, los nuevos argumentos, los nuevos elementos que nos proporcionó esa reforma serían el principio pro persona, la interpretación conforme, se establecieron claramente las categorías sospechosas para evitar la discriminación, el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad, y se clarificaron las obligaciones de autoridades en torno a los derechos humanos. Pero después de varios años de esta importante reforma, ¿qué ha pasado con la defensa de la Constitución? ¿Qué ha sucedido después del 2011 con esta importante reforma? El concepto de la defensa de la Constitución se entiende como la protección jurídica de ella, de la Constitución. No voy a intentar hacer aquí un debate sobre los conceptos filosóficos de la defensa de la Constitución. Más bien voy a dirigirme a establecer cómo de manera práctica, de manera real, en los hechos, se está defendiendo la Constitución. Al menos lo que yo voy a mencionar aquí es por el Tribunal Constitucional. El objeto entonces de la defensa de la Constitución será la protección del sistema de valores que la Constitución contiene. La propia Carta Magna otorga los elementos para su defensa, utiliza los medios que ella dispone, impide que cualquiera altere el orden constitucional y aquellos que pretendan destruir el sistema democrático. Una de sus fases de defensa, le expliqué eso porque aquí hay brillantes constitucionalistas y ya sabemos que la defensa de la Constitución gira en varios ejes, uno de ellos político, sociológico, pero me voy a referir al contencioso, al jurisdiccional. En la jurisdicción constitucional, vale decir, a través de una defensa o protección jurídica de la Constitución, entendida esta como todo procedimiento jurisdiccional que tiene como fin directo garantizar la observancia de la Constitución. Aquí los juristas europeos nos llevaron, a diferencia de los estadounidenses durante el siglo XIX, no llegaron a un consenso sobre si la Constitución debía ser defendida por mecanismos jurídicos ni sobre quién debía realizar esa labor. En este periodo, en Europa, primó la tesis que sostenía que la Constitución no necesitaba instrumentos específicos para su defensa, sino más bien que todos los poderes del Estado, así como también los ciudadanos, estamos comprometidos moralmente con esa labor. En Estados Unidos, por el contrario, a partir de la sentencia que todos conocemos aquí, Marbury contra Madison, se gestó que eran los jueces de la República quienes debían defender la Constitución. En ellos descansaba la defensa de la Constitución. En México, a partir del varios 912, diagonal 2010, y se estableció con claridad que los medios de control de la constitucionalidad concentrado eran el amparo indirecto, el directo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional. Esos elementos son los que sirven para establecer la defensa de la Constitución en nuestro país. Ahí, en ese varios 912, diagonal 2010, quedó claro que estos medios que son del conocimiento del jurista mexicano han sido el método tradicional de protección de la Constitución. Pero en ese propio precedente, el 912 de 2010, se estableció que los jueces, de forma incidental, durante los procesos ordinarios,
podrían realizar control difuso de constitucionalidad, incluso hasta llegar a la inaplicación de la norma. Ese precedente estableció que todas las autoridades podrían realizar interpretación de la norma, pero sin tener la posibilidad de inaplicarla. Al respecto, la propia segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las autoridades administrativas no están facultadas para realizar ningún tipo de control constitucional, sea concentrado o difuso. Es decir, no pueden declarar la invalidez de ningún precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de derechos humanos, porque ello implicaría desatender los requisitos de procedencia señalados por las leyes, y luego la obligación de interpretar las leyes de forma más favorable para las autoridades administrativas, hablo de que lo hicieran las autoridades administrativas, no llevaba a descuidar sus facultades ni funciones. Ellos deberían desempeñar sus facultades y funciones con base en sus ámbitos competenciales. Por eso no podían hacer control difuso de constitucionalidad. Vale la pena aquí recordar que lo que la Constitución establece es que todas las autoridades estamos obligados a, en el ámbito de nuestras competencias, cumplir con una serie de obligaciones en materia de derechos humanos, promover, preservar, proteger, garantizar, respetar. Sin embargo, pensar que las autoridades administrativas pudieran hacer control difuso de la Constitución, en palabras de la segunda sala de la Suprema Corte, provocaría incertidumbre jurídica y podría haber contravención a otros derechos humanos como los de igualdad, debido proceso y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Ese importante precedente de la segunda sala es un criterio aislado, actualmente rige, no es obligatorio por disposición de la ley de amparo, pero está ahí presente. Las autoridades administrativas no pueden hacer control difuso de la constitucionalidad. Pero ¿qué pasaría si las autoridades administrativas pudieran hacer control difuso? Les voy a dar dos ejemplos de precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes saben que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en expansión de derechos y atendiendo a la dignidad de la persona humana, estableció que la exclusión del concepto de matrimonio de las parejas del mismo sexo afecta la dignidad e integridad de las personas del mismo sexo, y por ello que no existe razón de índole constitucional para no reconocer ese matrimonio entre personas del mismo sexo. De ahí que estableció la Corte: cualquier norma de cualquier entidad federativa que impida el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. Eso está en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Las parejas del mismo sexo acuden ante la autoridad que está facultada para realizar matrimonios, que en el caso de los estados ordinariamente es un oficial del registro civil, y estos niegan el derecho a las personas a contraer matrimonio. Si las autoridades administrativas pudieran hacer control difuso de la Constitución, pues es ahí donde el respeto a los derechos humanos se realizaría. Es decir, no tendría que haber un juicio constitucional para el reconocimiento de los derechos humanos. Las personas que protege la Constitución no tendrían que acudir a un medio de control constitucional, como es el juicio de amparo, para hacer que se respetaran sus derechos. Si las autoridades administrativas pudieran hacer ese control difuso, ahí quedaría el respeto a los derechos humanos por la autoridad de primer orden. Es en ese estadio entonces donde se respetarían prima facie los derechos humanos basados en el primero constitucional. No sería necesario que acudieran a una instancia constitucional a que se les concediera la protección, porque ustedes saben que en el amparo previsiblemente se va a conceder la protección porque hay vulneración a derechos humanos, porque el no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Corte estableció que discrimina desde sus vertientes, porque sí permite que lo hagan las personas heterosexuales y desde otra óptica impide que las personas del mismo sexo puedan tener acceso a los derechos sociales, a los derechos sucesorios, a los derechos materiales. Y entonces
Cuando el oficial de registro civil niega este registro del matrimonio, pues parecería que no está respetando la Constitución. Un ejemplo. Otro ejemplo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy recientemente, el 21 de noviembre de 2019, en la contradicción de tesis 346/2019, que ya aparece en el librero de examen de ejecutorias, resolvió que la reasignación sexual que decide una persona transgénero que puede o no comprender una cirugía con el objeto de adecuar su estado psicosocial a su físico y de vivir con el sexo que se identifica, constituye una decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad. Por tanto, con base en ello determinó que para el trámite de la expedición o adición de un acta de nacimiento o reasignación sexogenérica, la vía administrativa a registrar es la adecuada y no la judicial, porque recordemos que en épocas muy recientes, para un cambio de sexo, teníamos que ir a un juicio contencioso, donde demandamos al oficial del registro civil. La Corte en este precedente lo que indica es que puede presentarse ante el oficial del registro civil, seguir la vía administrativa de rectificación, de corrección de datos, y este estándar, establece la Suprema Corte, cumple con los requisitos de privacidad, sencillez, expeditez y adecuada protección a la identidad de género autopercibida. Esto mediante la emisión de un nuevo documento coincidente con la identidad de género. ¿Qué pasaría entonces si una persona transgénero se presenta a un oficial de registro civil a solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento atendiendo a la identidad de género que él expresa? Pues la respuesta es que no se puede realizar, o sea, no se realiza de manera administrativa, en forma sencilla, adecuada, sino que se niega este derecho. Y entonces la pregunta es, si las autoridades administrativas no pueden hacer control difuso de la Constitución, no estarían, en sentido contrario, si lo pudieran hacer, no estarían obligadas a respetar los derechos humanos de las personas desde ese primer momento. En estos dos ejemplos que les pongo, pues la jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido que hay vulneración de derechos humanos y se han concedido los amparos. En el caso de la reasignación sexogenérica, pues hasta el momento sigue siendo lo mismo. Hay que promover un juicio y hasta que no se decida el juicio, pero ahora con esta jurisprudencia de la Corte que estableció que la vía idónea es la administrativa, pues entonces habrá que pensar en los estados si habría que establecer ese procedimiento administrativo ágil, sencillo, que incluso no requiere pruebas. O sea, todavía llevándolo más allá, no requiere prueba de nada, más que cómo se autopercibe en un trámite administrativo. Si estamos hablando aquí de defensa de la Constitución, ahí están dos ejemplos. ¿Cómo se defiende la Constitución? La Suprema Corte ha establecido la defensa de la Constitución al establecer estos dos precedentes significativos. Ahora, ¿cómo lo van a hacer las autoridades administrativas de primer piso, de primer orden, de primera ventanilla? Esa es una pregunta que está en el aire. La doctrina especializada en estos temas ha señalado que si es necesario que para garantizar que la persona prevalezca, esta obligación de hacer control difuso debería ser extensivo a todas las autoridades, es decir, que el control difuso no sea nada más para los jueces, como se pensó Marbury y Madison, sino que este control difuso lo puedan hacer todas las autoridades administrativas. En el caso Hellman contra Uruguay, se estableció el deber de hacer control de convencionalidad ex oficio para todas las autoridades. Ahí se dijo que la obligación era para todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial y otras ramas del poder público. Desde luego, esa decisión se basó en la Convención de Viena en cuanto a la obligación de adecuar su derecho interno, y aquí lo que llama la atención, la doctrina ha estudiado este voto razonado de Eduardo Ferrer MacGregor, en el sentido que
él emitió ciertos matices y gradualidades para aplicar el control de convencionalidad. Él refirió que sin distinción las autoridades tienen la obligación de hacer prevalecer la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso, la cuestión que hoy nos debemos plantear es si el camino de la defensa de la Constitución debe tener sus inicios en la actuación de las autoridades desde su línea de acción, desde su primera línea de atención, y no esperar a que el justiciable utilice los medios de control constitucional para hacer que vuelva al respeto de sus derechos humanos hasta ese momento irrespetados. Ese es un primer bosquejo de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está haciendo en el respeto de los derechos humanos y como consecuencia de la Constitución. Otro avance notorio para la defensa de la Constitución lo representó dos de los conceptos de los que mencioné al principio: el bloque de constitucionalidad y el principio pro persona. En cuanto al bloque de constitucionalidad, la apertura del derecho constitucional mexicano al derecho internacional de los derechos humanos ha generado la incorporación bajo una jerarquía de las normas de derechos humanos de fuente internacional. De ahí que en principio el bloque de constitucionalidad pone frente al legislador un amplio catálogo de disposiciones las cuales debe considerar en cuanto a su respeto y a su observancia, y desde el punto de vista de las políticas públicas representa la obligación de todos los poderes públicos de remover los obstáculos existentes para hacer efectivos los derechos humanos. Solo por citar algunos elementos, algunos instrumentos de fuente internacional, que no es el objetivo de la plática, pero que nos ilustran de qué hay en el derecho internacional: Pacto de Derechos Civiles Políticos, Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, Convención sobre Derechos del Niño, una probada nada más de los instrumentos internacionales que tenemos. El bloque entonces provoca un redimensionamiento de la función judicial en un paradigma de derechos que vincula en primer momento al juez, como lo tenemos establecido en el Varios 912 de 2010, en la medida que sea compatible con el bloque de constitucionalidad, es decir, que su contenido sea conforme con los derechos constitucionales y los tratados de la materia. Las obligaciones de los jueces, por tanto, sin querer ser exhaustivo, son interpretar los derechos con criterios progresistas y evolutivos, realizar la interpretación conforme en sentido estricto, ceñirse a la interpretación de los derechos como principios ordenadores del sistema constitucional, vincularse desde luego a la jurisprudencia nacional y retomarla como un estándar mínimo en la elección que les toque realizar, la obligación de observar la jurisprudencia convencional y aplicarla, realizar técnicas de ponderación, utilizar el principio de proporcionalidad, en el caso del control difuso, analizar ex oficio o a petición de parte la compatibilidad de disposiciones legislativas con los actos de los poderes públicos. Esto con el bloque de constitucionalidad y, en su caso, invalidar disposiciones del caso particular. En cuanto al principio de interpretación pro persona y a la interpretación conforme, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta solo en su actitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino como la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales. Basta recordar aquí la contradicción 293/2011, que es tema de debate también. Explica entonces que cuando haya varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elige aquella que mejor se ajuste a la Constitución. Por ende, la supremacía intrínseca no solo opera en el momento en que se crea la norma, sino que ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación y se prolonga hasta el momento de su aplicación. Entonces, antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente válida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución. Por eso tendríamos que hacer ese ejercicio de ponderación y tratar de implementar ese principio de interpretación conforme con la Constitución, de manera tal que solo cuando existe una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable,
entonces sí haya que declarar inconstitucional la norma. Tratándose de este tema, del bloque de constitucionalidad y del principio pro persona, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo un precedente recientemente en cuanto al derecho fundamental de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular. Ese ejemplo al que acude la Suprema Corte es a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. El artículo 36, párrafo primero de la Convención establece las obligaciones que tienen los estados para, cuando sucede un evento con un extranjero, los derechos que tiene ese extranjero. Si buscamos en la Constitución, no vamos a encontrar los derechos de los extranjeros en cuanto a la asistencia consular, sino que hay que acudir a la Convención de Viena. En ese sentido, la Corte lo que estableció es que los derechos de los extranjeros existen en la Constitución, pero se complementan con todos aquellos derechos humanos establecidos en los tratados internacionales, y reconoció que ambas fuentes gozan de rango constitucional. Por lo tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano, lo que implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación. En ese precedente se reconoció el derecho de los extranjeros a la notificación, al contacto, a la asistencia consular, y dijo la Corte que ese es un derecho fundamental vigente en nuestro país a raíz de la Convención de Viena y digno de observancia por todas las autoridades, porque a partir de ese respeto al derecho de asistencia consular, los extranjeros pueden expresar si desean o no comunicarse con su embajada, y surge desde luego la obligación para las autoridades de ponerlos en contacto con su defensa consular. En el proceso penal, que es donde emerge este criterio, es ineludible el respeto a esta garantía, porque eso asegura los principios de igualdad y contradicción y de defensa. Desde luego, la asistencia consular es una garantía del correcto desenvolvimiento del proceso y una exigencia de estructura de este. De lo que se sigue que este avance en el bloque de constitucionalidad a partir de la reforma de 2011 ha dejado claro que ese bloque forma parte del derecho interno. La defensa de la Constitución atendiendo al bloque de constitucionalidad se clarifica cuando hablamos de la defensa y de la asistencia consular. Si ustedes tienen en cuenta este criterio de la Suprema Corte, advertirán que el bloque de constitucionalidad se hizo presente. Es un ejemplo claro de cómo opera el bloque de constitucionalidad. Este sería un segundo momento. Otro tercer momento que se ha tenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es sobre todo explorar el principio de no discriminación. Este principio de no discriminación está latente en el artículo primero constitucional. Se ha dotado desde luego de mayor cuerpo, de mayor entidad el principio de no discriminación. Ustedes saben que el primero constitucional señala que queda prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional, por género, por edad, por discapacidad, por condición social, las condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La Suprema Corte al respecto ha establecido diferentes criterios, solo mencionaré algunos. Criterios que vienen a cambiar la forma de ver el derecho. Nosotros aquí estamos muchos contemporáneos y cuando estudiamos la carrera de Derecho, pues analizamos figuras como la interdicción, como el divorcio, como la adopción, y bueno, todas estas las tenemos que analizar a la luz del bloque de constitucionalidad, del principio pro persona, de la igualdad entre el hombre y la mujer, desde luego atendiendo a los tratados internacionales. Hoy tendríamos que volver a estudiar la carrera de Derecho bajo estos nuevos parámetros. Es por eso que comento los ejemplos de la Suprema Corte. Ayer, terminando de preparar el material, volví a leer ese criterio que es reciente, que al momento del divorcio las codificaciones de los estados establecen que no ha lugar a casarse hasta un año después de sucedido el divorcio, y la Corte en ese particular dijo, bueno, ¿y por qué habría que esperar un año? Eso atenta contra la dignidad humana. Pero es otra óptica, es a partir de las reformas de 2011 que se tiene este criterio. Y me parece que eso nos invita a todos a
pensar y repensar en la defensa de la Constitución, desde qué vertiente la estamos haciendo, de manera objetiva, de manera profesional, atendiendo al bloque de constitucionalidad. Y en este caso, la primera sala, en una jurisprudencia por reiteración, la 124/2017, expresó que tratándose del principio de igualdad y atendiendo al bloque de constitucionalidad con vista a la reforma de 2011, señaló que aunque el principio de igualdad ya existía, siempre existió en la Constitución, ahora, con el bloque de constitucionalidad, se podían tomar elementos como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que nos daba criterios específicos para verificar si existía o no discriminación. Luego, impone al juzgador la obligación de examinar y atender el texto de los tratados que hacen referencia a la igualdad y a la prohibición de la discriminación, haciendo un escrutinio de constitucionalidad, pero con base en estas normas. Eso implica que el bloque de constitucionalidad, a raíz de la reforma de 2011, se hace presente en todas las decisiones que tenga que adoptar un juzgador y lo obliga, la Suprema Corte obliga a ese juzgador a realizarlo cuando, y sobre todo si el quejoso lo exige. Lo tiene que hacer ex oficio, ya sabemos el control de convencionalidad en el caso de los juzgadores de instancia, y el juez constitucional, si hay un concepto de violación que exija la atención de los parámetros mínimos de la Constitución, pero también la amplitud que dan las convenciones, tendrá que dirigir su decisión apoyándose en ese estudio que tendrá que realizar, una amplitud de defensa de la Constitución. La Suprema Corte también ha establecido que queda prohibido por el legislador discriminar por razón de género. Entonces, las normas que se emitan deben tratar al hombre y a la mujer por igual. Debe garantizar la oportunidad para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país sin distinción alguna por razón de su sexo, dada su calidad de persona. Pero también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. En este sentido, la Suprema Corte estableció que la reforma al artículo 4 constitucional y todas las legislaciones que incluyan algún modo sutil de discriminación tienen que terminar, tienen que caer para evitar la desigualdad de trato, tanto desde el punto de vista legislativo como en los hechos. O sea, aunque no lo diga la legislación, si en los hechos se provoca una desigualdad de trato, tendremos que acabar con ella. Este marco que utilizó la Suprema Corte partió del Sistema Universal de los Derechos Humanos. Desde el artículo 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el 2, 3, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Como puede verse, este criterio de igualdad entre el hombre y la mujer utilizó el bloque de constitucionalidad para evitar la discriminación por razón de género. En otro criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que impedir que las personas del mismo sexo contrajeran matrimonio daba lugar a una doble discriminación, lo señalaba hace un momento. La discriminación se daba porque las personas homosexuales no podían casarse, pero también se daba porque no podían tener derechos de asistencia social, migratorios, decisiones médicas. Entonces, la doble discriminación surgió desde esa óptica y la Suprema Corte, aplicando desde luego el bloque de constitucionalidad y a la luz del principio de igualdad, identificó este principio que discriminaba a las personas del mismo sexo para impedirles contraer matrimonio. También en jurisprudencia ya sabemos que se dijo que todas las normas que impiden esa posibilidad son inconstitucionales por provocar esa doble discriminación. Esto a la luz del principio de igualdad, siguiendo la primera temática. En otra expresión de cómo está la Suprema Corte de Justicia de la Nación defendiendo nuestra Constitución y cómo lo hace siguiendo el bloque de constitucionalidad, también sostuvo que hay un principio de autonomía personal que consiste en elegir el plan de vida al que me refería al inicio, y
también la excelencia humana sin que terceros intervengan. Entonces expresó en un criterio que nos obliga que utilizar tatuajes en la vía pública pues era una expresión de ideas, una expresión de cómo se veía esa persona, de un mensaje que quería transmitir la persona que usa tatuajes. El problema se presentó cuando ese tatuaje daba un discurso de odio en un ambiente privado, laboral. Es decir, en un ambiente público no hay mayor problema, es una expresión de cómo se quiere ver, de su plan de vida, de la forma en que haya decidido utilizar su cuerpo, la libertad de expresión, y no se puede discriminar a sus portadores. Pero en contrapartida, la Suprema Corte matizó que cuando esos tatuajes representan un discurso de odio y que está afectando a una persona en lo individual, a una víctima potencial, pues esa persona no tiene la obligación de tolerarlo, y entonces se deberán tomar medidas para que el empleador haga la separación de la convivencia. Frente a ello vemos válidamente la ponderación de dos libertades, mientras que por un lado se permite que una persona se exprese de la manera que quiera, incluso poniéndose un tatuaje el que le guste en la vida pública, pero por otro lado, en un ámbito privado, en un ámbito laboral privado, las víctimas no tendrían por qué resentir ese discurso de odio que ese tatuaje pudiera representar. Entonces, se hace la ponderación respectiva y se piensa en la protección también de las víctimas al margen de la libertad de expresión. Por eso decía que hoy por hoy tenemos que hacer esa ponderación en sede administrativa, en sede legislativa y desde luego en sede judicial. La primera sala también estableció, con la idea de que discrimina el que no se pueda casar personas homosexuales, pues también se discrimina que las personas del mismo sexo no puedan adoptar, y se discrimina porque si puede haber matrimonio, pues es para que haya familia, y la familia puede conformarse de cualquier manera porque la Constitución establece un modo único de familia, lo dijo la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para eso, desde luego, utilizó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero además los artículos 1 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 14, numeral 1, apartado B del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el protocolo de San Salvador, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese entendido llegó a la conclusión de que el concepto de familia cuya protección ordena la Constitución no se identifica ni se limita a un solo tipo de familia, sino está entendida como realidad social porque la tutela se extiende a todas las formas de familia, y ello incluye a las familias formadas por matrimonios homosexuales. Entonces dio dos vertientes. La primera es que las personas homosexuales pueden adoptar, y la segunda es que si hubiera problemas de infertilidad también podrían tener la posibilidad de concebir un nuevo ser a través de la reproducción asistida. La discriminación que existe en ese sentido pues se acaba entendiendo que son una familia completa, y que lo que las personas heterosexuales pueden realizar, las personas homosexuales también lo pueden hacer, y cualquier norma que lo prohíba, que lo impida en los hechos de manera positiva o de manera negativa, pues será inconstitucional. Esa es la defensa de la Constitución. En otra vertiente, les decía hace un momento que cuando estudiamos nosotros personas en Derecho Civil 1, veíamos, entre otras figuras, la interdicción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, tratándose de la interdicción, que no puede haber normas que fomenten estereotipos, normas que digan que por una razón de una discapacidad intelectual se le prive a las personas de sus bienes, de su libertad de actuar, y que solo puede ser resueltas de una sola manera, quitándoles la posibilidad de decidir. Como el estado de interdicción en nuestras legislaciones permite la restricción absoluta de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ello fomenta estereotipos que impide su plena inclusión en la sociedad, porque ahora el tema de la discapacidad no lo vemos
como algo que limite. Si nosotros tenemos que ver el tema de la discapacidad y provocar la inclusión de las personas que lo sufren, que lo tienen, que lo detentan. Esa incapacidad puede ser desde el punto de vista físico, auditivo, verbal, cualquier discapacidad que se tenga. Pero ese tema de interdicción, pues nosotros cuando lo estudiamos se declaraba estado de interdicción y no hay más. Entonces hoy, con la forma de verlo de manera incluyente, tiene que ser gradual, atendiendo a la discapacidad que se tenga. Y se puede permitir a una persona pues, que tenga su vida completa, que ejerza la propiedad que tiene sobre sus bienes, que se pueda casar, que pueda disponer de su vida de manera completa. Ello permitiría a estas personas tener autonomía e interactuar con los demás grupos de la sociedad y nosotros ser incluyentes en esa medida. La comaternidad también es algo que ya la Suprema Corte estableció como posibilidad de familia, que haya dos madres ejerciendo la comaternidad, ejerciéndola como forma de familia. Obviamente estamos en ese tránsito, las legislaciones no lo contemplan, las legislaciones están avanzando también en esa óptica, pero el derecho fundamental que se utiliza para la comaternidad está en el artículo 4 constitucional, porque no hay diferencia ahí del derecho de familia y está comprendiendo a todo tipo de uniones familiares. Desde luego, todas las personas, sin distinción de género u orientación sexual, tienen el derecho a formar una familia. Y por eso, ellos también pueden acceder a la crianza de sus hijos cuando los tengan, ya sea propios o con reproducción asistida. Son casos límite que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que nos ayudan a entender cómo se está defendiendo la Constitución, porque estamos hablando aquí del principio de no discriminación. La defensa de la Constitución desde esa óptica ha avanzado y estos ejemplos nos dan la pauta para establecer el avance en la defensa de la Constitución y también nos sirven de reflexión para saber y ser conscientes del largo camino que nos falta por recorrer su defensa, porque la reforma de 2011 nos vino a dar herramientas argumentativas que nos faltaban desde luego y eso nos impedía estar a la vanguardia de los derechos humanos, sobre todo atendiendo al derecho internacional de los derechos humanos. Por eso momentos como hoy, en los que festejamos un aniversario más de la promulgación de la Constitución, nos invita a todos a refrendar esa defensa de la Constitución, porque más que un criterio doctrinal con múltiples vertientes, debe encontrar esa defensa de la Constitución eco en los hechos, en el bienestar de quienes más lo necesitan, en las personas que sufren discriminación, y por ello estimo que la defensa de la Constitución pues no la hace una sola persona, no la hace un tribunal, la hacemos todos. Por eso es que es muy bueno reflexionar sobre el particular. Muchas gracias. Muchas gracias al magistrado Guillermo Gaute Vargas. Y bien, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, pues adelante. Muchas gracias, magistrado. Pues felicitarlo en primer lugar por la conferencia tan nutrida de criterios de la Suprema Corte, en primer lugar, y porque son el reflejo de la problemática que estamos viviendo en materia de derechos humanos. Y el principal problema de México, antes de hacer la pregunta, creo yo, es precisamente que no hay plenitud de eficacia de los derechos humanos. Todavía estamos muy lejos de alcanzar ese desideratum. Pero bien, la pregunta, si me lo permite, la Corte ha interpretado el principio de supremacía constitucional y que, con base en ello, cualquier restricción a los derechos humanos que estén en la Constitución
prevalece sobre cualquier otro derecho que tenga reconocido en los tratados internacionales. Entonces, la Corte ha resuelto que ahí la supremacía constitucional pues puede dar o puede no tomar en cuenta el principio pro persona cuando ese derecho humano está ampliado o reconocido sin ninguna restricción en un tratado internacional. Ese es un primer, que creo yo no se ha dicho la última palabra, porque el principio pro persona es que las normas relativas a los derechos humanos, no importa dónde se encuentren, deben interpretarse favoreciendo la protección más amplia. Pero si un tratado internacional reconoce con mayor amplitud un derecho, me voy a poner el ejemplo de nuestra Constitución que permite el arraigo en delitos de crimen organizado hasta por 80 días, lo que es contrario al principio de presunción de inocencia. Pues ahí, no sé si la Corte en ese aspecto haya dicho algo, porque claro, lo declaró inconstitucional el arraigo que fue establecido en los estados, pero tampoco sé si la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha resuelto si esa disposición de la Constitución mexicana contradice el principio de presunción de inocencia establecido en los tratados internacionales, como es la propia Convención de los Derechos Humanos. Entonces, creo que la Corte debe escudriñar más todavía en aras de favorecer o atender al principio pro persona. Usted conoce bien esa jurisprudencia, no sé qué opinión tenga al respecto. Es nada más. Sí, bueno, como todos los días me rifo al actuar con la ley de amparo, yo le diría que mi voto sería en el sentido que lo que dijo la Corte es correcto, porque el 192 nos obliga a atender esa jurisprudencia. Desde el punto de vista jurídico, la respuesta hasta este momento está dada. Desde el punto de vista teórico, la comisión, el Comité Específico de Protección de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ya ha instado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a reflexionar sobre el criterio 293 de 2011, que invita a todos a que estemos al pendiente de esa reflexión que realizarán. No puede realizarla motu propio, sino puede ser incluso una solicitud de sustitución de jurisprudencia o con otro caso concreto, pero en el momento lo que nos obliga es precisamente si hay una restricción constitucional, ahí hay que estar. En el caso del derecho internacional no hay una condena al Estado mexicano en este momento sobre ese particular, pero sí está en el radar de muchos organismos protectores de derechos humanos. Ustedes saben que también en sede internacional hay entes contenciosos y entes no contenciosos. Son estos últimos, los entes no contenciosos, que han instado al Estado mexicano, particularmente a la Suprema Corte, saben también ustedes que hay visitas de supervisión, que hay recomendaciones, y en estas se ha expresado la preocupación por esa jurisprudencia que usted señala. La 293, que ha sido materia de debate y que es materia de controversia, es materia de tesis, de maestría, de doctorado y de explicaciones, ha sido un buen debate, pero no hay una resolución. En este momento lo que nos obliga es esa jurisprudencia, en términos de la ley del amparo, pero sí hay debate en este momento. Entonces, los organismos internacionales están al pendiente de lo que los países hacen, y esa jurisprudencia no ha escapado a la visión de aquellos que están fuera de nuestras entidades. Gracias. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Magistrado, buenas tardes, ya felicitarlo por tu ponencia. Mi pregunta va más encaminada a un tema de procedibilidad o de procedencia. En algunas materias ya no aplican de manera tajante o expresa las causales de improcedencia para ver ciertos asuntos, sino más bien cuando hay temas de derechos fundamentales, de derechos humanos o de un interés supremo, las dejan de lado aunque se actualicen en el caso concreto.
en algunos razonamientos sostienen que finalmente una causal de improcedencia está en una ley secundaria y finalmente los derechos humanos están consagrados en la Constitución, y esa es una argumentación que están considerando algunos juzgadores. Sé que al menos en su función se rigen por la ley de amparo, y si no lo comprometo me gustaría saber qué opinión le merece esto, que bueno, pues deviene de las teorías de Luigi Fernayol y algunos otros. Es mi pregunta. Sí, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el principio de persona, el bloque de constitucionalidad que tenemos que atender, y atender también al artículo 79 de la ley de amparo, en la suplencia de la queja, a la luz del artículo 61 de la misma ley, tendría que llevarnos a hacer un ejercicio de ponderación, jurisprudencia de la Suprema Corte. Y el ejercicio de ponderación tiene que ver con aquellas personas respecto de quien se suple la queja, porque la ley de amparo establece una lista de personas en torno a quienes se suple la exigencia de la queja, pero deja abierta la posibilidad de que se pueda suplir respecto de otras en el caso de que haya una afectación. Entonces las causas de improcedencia son de aplicación estricta, siempre se van a aplicar si se adecua el caso, pero el ejercicio de ponderación que permite la jurisprudencia de la Corte es precisamente si hay un grupo específicamente vulnerado o vulnerable en ese sentido, y cada juzgador tiene la libertad, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos de fundamentación, motivación y el ejercicio de la ponderación. Se nos ha exigido, por ejemplo, hacer un test de proporcionalidad. Se nos pide por el litigante, usted debe hacer un test de proporcionalidad. La Corte ha dicho, no es obligatorio, es una forma de argumentar, de decir el derecho, pero no es el único. Entonces, el ejercicio de ponderación puede ser el principio por persona, el test de proporcionalidad, un ejercicio de ponderación atendiendo a la suplencia de la queja, pero el juzgador es el que lo va a hacer atendiendo al caso concreto. De manera general, las causas de improcedencia siguen existiendo y los supuestos de suplencia están claramente establecidos en el artículo 79 de la ley de amparo. Entonces, a eso nos ajustamos, porque aparte todos creo que estamos pugnando que se respete el principio de legalidad y certeza jurídica, 14 y 16 constitucional, y lo único que puede dar lugar a ese cumplimiento pues es el establecimiento de la norma escrita y que nosotros la respetemos, y a eso nos atenemos, pero no quiere decir que sea la única forma de decidir. O sea, puede haber un ejercicio de ponderación y en función de ello ampliar. Hace días en un tema de temporalidad en nuestro tribunal se sustentó, por ejemplo, que la oportunidad para presentar una demanda cuando hay afectación de entes agrarios, ustedes saben que hay una que es de 7 años para instar la demanda de amparo, y nosotros hicimos extensiva esa posibilidad de esperar los 7 años para los particulares. Hicimos un ejercicio de ponderación y establecimos que no había causa de improcedencia relacionada con la extemporaneidad, porque no tenía 15 días, sino en todo caso 7 años, como la otra fracción del 17-19 de la ley de amparo. Entonces hicimos un ejercicio y ahí está, a propuesta precisamente para la discusión en los órganos jurisdiccionales como contradicción de tesis. Ustedes saben también que el Pleno del 19º Circuito realiza contradicción de tesis para establecer si fue correcta o no la decisión que adoptó un órgano jurisdiccional de este nivel. Esa es lo que yo le comentaría. Una pregunta más. Bueno, quiero felicitar, magistrado Guillermo, por esta ponencia que nos ha venido ahora aquí al Congreso, pero mi pregunta en un sentido tiene que ver más en la parte de la praxis etimológica de algunas frases que usted ha mencionado en lo que se refiere a matrimonio entre iguales o matrimonio homosexual, entendiendo que matrimonio se deriva del mater, matrix, madre, y es el estatus de matrimonio, o sea, el derecho a ser la madre legítima de los hijos de un varón, y que la ley ahora tiene el vocablo latino matrimonio como sinónimo de boda legal, cuando no es así. Me sorprende por el hecho de que lo diga como tal, hablando etimológicamente, ¿verdad? No sé
si esto está así en la reforma como matrimonio homosexual o cómo lo toma, o simplemente fue una palabra que usted enunció. Está en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí tenemos a disposición del público en general un buscador jurídico. Entra uno a la página Suprema Corte de Justicia de la Nación y la voz de la jurisprudencia es matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, es así como lo referí, como lo dice la jurisprudencia. No es mío, es de la Suprema Corte. Y cualquiera puede entrar al buscador, matrimonio entre personas, matrimonio igualitario, matrimonio entre personas del mismo sexo, y le arroja, pues entre otras cosas, le arroja convenciones, le arroja legislaciones, pero en lo particular de lo que hablé fue de la jurisprudencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido. No es mío. Ok, muchas gracias. Bien. Una última pregunta. Adelante. Gracias. Magistrado Guillermo, felicitarlo por su ponencia. Entendí en un principio que había varios bloques desde donde hacer la defensa de la Constitución. A mí me pareció excelente y creo yo, si no entendí mal, que usted lo hizo desde un punto sociológico y eso me encantó. Mi pregunta, yo, Edna Rivera, diputada por Morena, a sus órdenes, tengo el interés de presentar una iniciativa a favor del matrimonio igualitario, pero entonces entiendo que habiendo ya jurisprudencia y habiendo ya esta consideración, está sobrada presentar una iniciativa en ese sentido. Y si la respuesta es sí, ¿qué tendrían que hacer las personas del mismo sexo para no irse a un amparo y poder contraer matrimonio? Porque si es así, tendríamos que hacer la difusión suficiente para evitar ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ahorrar esfuerzo y que las personas pudieran ejercer ese libre derecho que tienen para contraer matrimonio. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Gracias, diputada. Pues no está sobrado. Miren, lo que yo dije es algo muy sencillo. Al principio dije que el control difuso de constitucionalidad lo hacen los jueces, Marbury contra Madison, en Estados Unidos, y en México, a raíz del Varios 912/2010, también estamos obligados a hacerlo, los jueces que tenemos potestad común y los jueces federales revisar ese examen que se hace. Y decía que si las autoridades administrativas hicieran control difuso de constitucionalidad, pues entonces ni siquiera necesitarían legislación, porque atenderían al primero constitucional y entonces no negarían el derecho al matrimonio, ni tampoco negarían el derecho a la inscripción cuando hay cambio de resignación sexogenérica. Pero la realidad es que sí lo niegan. Luego, los estados han optado en todo el país que, a pesar de que exista la jurisprudencia, lo han llevado al debate parlamentario y es ahí donde han surgido las legislaciones. Por eso, semana a semana encontramos la noticia que esta legislatura aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esas son las palabras que han utilizado. Y semana a semana vemos que los estados están teniendo las legislaciones, porque el servidor público de primera instancia, de primer momento, el registrador del registro civil, es quien no tiene en su consideración una norma que lo avale para realizar tal acto jurídico y no quiere atender a la Constitución de forma directa. Y no quiere porque seguramente tiene en cuenta que la Corte ha establecido que no tiene esa facultad. Aunque es un criterio aislado, la Corte lo estableció, que no puede hacer control difuso de constitucionalidad, que solo es para los jueces. Entonces, pues posiblemente las legislaturas de otros estados han pensado en realizar por escrito una norma que invite que obligue al servidor público a realizar esos actos que se han negado a realizar y que por eso llegan a los medios de control constitucional y por eso existe la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los casos que llegaron. Siguen llegando por cientos de asuntos tenemos en los tribunales de este tema, de discriminación. Sí. Bien, muchas gracias. Con esto concluimos la sesión de preguntas y respuestas y se procederá a la entrega de un reconocimiento al magistrado Guillermo Cuauhtlé Vargas, para lo cual solicitamos atentamente pasar al frente al diputado presidente Gerardo Peña Flores para que dé lectura y realice entrega del reconocimiento.
La 64 legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en el marco de la conmemoración del 103 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga el presente reconocimiento al magistrado Guillermo Cuautle Vargas por su brillante conferencia denominada La defensa de la Constitución a la luz de la reforma de 2011. Muchísimas gracias, magistrado. Bien, ahora llevaremos a cabo la fotografía oficial, para lo cual respetuosamente solicitamos a las diputadas y diputados pasar al frente, si nos hacen el favor, para llevar a cabo la fotografía oficial del evento.